espionaje ilegal. Pero ponemos el contexto en lo que se va a anunciar hoy, que para mí es la noticia del día, por más que la quieran disfrazar. La inflación que se va a anunciar, según la información que nos dan de contexto, en este caso Ariel Korenberg que nos envía, es el equivalente al 101% anual. Claro. Proyectada, claro. Sí. Más inflación, más deuda pública, se acrecienta la posibilidad de la hiper en función de los problemas políticos. Prestemos atención a lo económico y a lo político. A lo económico vamos a ir ahora rápidamente saludando a Daniel Artana. Daniel Artana, Marina Calabró, Débora Plager, todo el equipo 830 AM saluda. Y la primera pregunta es, si efectivamente la inflación supera el 6%, ¿está garantizado, como dice Guzmán, que luego bajará? Hola, buen día a todos. Buen día. Bueno, dependerá de lo que hagan, ¿no? Yo creo que si el gobierno insiste en tratar de reducir el déficit fiscal como acordó con el fondo, baja el ritmo de emisión como lo ha hecho en la primera parte del año, eso en el segundo semestre debería permitir, por lo menos, evitar que el problema espiralice. Si en cambio se van por las medidas que sugiere una parte más radicalizada de la coalición de gobierno, le vuelven a dar al gasto y a la emisión, ahí corremos y rompen el acuerdo con el fondo, bueno, ahí corremos el riesgo de que la cosa acelere. Ahora, Artana... Entonces esto va a depender de lo que hagan, básicamente. Aún en el primer escenario, que es haciendo las cosas medianamente razonables que usted planteaba, ¿es difícil pensar en una inflación que vaya a la baja cuando todavía queda, por ejemplo, el incremento de tarifas? Bueno, por eso yo dije el segundo semestre, porque en la primera parte de este año, a ver, ¿por qué la inflación se aceleró ahora? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, mirá, fíjate, bajan la emisión y la inflación va para arriba. Bueno, porque estas cosas operan con algún desfasaje, 6 meses, 8 meses, claro, hasta un año, dependiendo del país. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, y esto fue alertado por varios economistas, entre los que me incluyo, la fiestita electoral del año pasado iba a generar una aceleración de la inflación en la primera parte de este año. Sumémosle a eso que el gobierno tiene que aumentar tarifas porque se comprometió a tratar de reducir los subsidios a la energía y al transporte, se comprometió a no atrasar más el tipo de cambio, con lo cual está devaluando más fuerte el tipo de cambio oficial. Todo eso genera un condimento adicional a lo que pasa en este primer semestre del año. Claro. Ahora, Artana, usted... La idea es tratar de bajar la emisión después, pero bueno, sí, ahí está el tema de si lo van a cumplir, y la interna del gobierno obviamente le quita o le resta credibilidad a este aspecto, si querés, de contener un poco el problema, mientras que te queda todo lo otro que, como dicen ustedes, te complica esta primera parte del año. Tal cual. Y yendo al tema de tarifas, ¿no? Usted sabe que hay una suerte de tensión interna entre la posición de Cristina, de que el tope al incremento sea de un 20%, y la posición del ministro Guzmán, que bueno, tiene que cumplir con lo comprometido con el fondo, y hablamos de otros porcentajes, ¿no? Algunos dicen hasta el 60%. ¿Esto cómo impacta en esa inercia que usted describe? Bueno, primero lo que se acordó con el fondo es 22-23 para la gente de menores recursos, 43 para el común de los mortales y un aumento que puede llegar hasta el 200%, porque se sacarían los subsidios y dependerá del precio de la energía, importada, sabe cuál es el subsidio, para el 10-15% de mayores recursos. O sea, el aumento va a dar más que ese 60%, claro, probablemente ponderado, ¿no? Pero va a ser muy distinto dependiendo del nivel donde estemos. Nadie sabe bien, perdón, hay nota al pie, después voy a ir a tu pregunta, ¿okay? Hay un tema ahí que esto no se sabe bien cómo van a individualizar a las personas de alta capacidad de pago, porque esa información está protegida por el secreto fiscal, todavía no está claro cómo han resuelto eso. Y otro tema no menor que alertó hace ya algún tiempo un colega mío fiel, Fernando Navajas, es que los que tienen que ejecutar esto son los entes reguladores que están dominados por la Cámpora. Claro, bueno. Entonces, Guzmán baja línea y la Cámpora hace lo que quiere Guzmán, o como pasó ya el año pasado, lo ignora el ministro y hace lo que se le da. Para mí ahí está el gran problema, Daniel, perdón, es el problema económico y político. En los próximos días se debe resolver la interna, o Martín Guzmán o los Federico Basualdo, por lo que expresen más allá de los nombres, ¿no? O Alberto Fernández reacciona como dicen que eventualmente estaría reaccionando, o se pudre todo. Y esta es otra pregunta, porque Martín Guzmán dijo no a las retenciones, sí a cobrarle o quedarnos con una parte de la renta inesperada en las exportaciones de trigo, de carne, de soja. Hoy hay detalles que publica Liliana Franco en ámbito financiero que son para espantarse.
Bueno, porque en realidad es una versión ayornada, para no llamarlo igual, que las retenciones móviles, ¿no? Porque ¿cuál era la lógica de la retención móvil? Cuando el precio sube mucho, o sube, la retención sube. Esto es más o menos lo mismo que está diciendo Guzmán, por más que la base imponible sea distinto. Esto genera un montón de problemas, digamos, porque primero, a ver, el sector ya le ha dicho, mirá, los insumos han subido un montón, más que lo que subieron los precios. Segunda cuestión, vos tenés, ha habido sequía, eso no afecta por igual a todos los campos, por lo tanto vos podés tener situaciones muy distintas dentro de un mismo sector. No está claro cómo lo van a calcular, porque vos pensás que en realidad es, supuestamente, supongo yo, que querrán hacer un impuesto adicional a las ganancias. Bueno, esto no es fácil en un gobierno que tiene problemas para controlar adecuadamente los impuestos que se están cobrando, porque tenés una evasión altísima en la Argentina. Entonces yo diría que, y además, yendo a la política, está claro que eso no va a pasar por la Cámara de Diputados. Entiendo. Porque la oposición hoy ya le ha dicho que no van a subir impuestos. No entiendo. Entonces, yo lo veo más como una jugarreta para tratar de calmar a las fieras de la acá más radicalizada, como diciendo voy por ahí, después la oposición no te lo dejará pasar, le echarán la culpa a la oposición y seguirá tratando de ordenar las cosas si es que siguen. Sí, perdón. Daniel Artanas, gracias por la síntesis y gracias por hacernos entender aún más, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. A ver, el choque es inevitable, Débora. Nosotros lo venimos analizando. No es que ahora Alberto o Cristina van a poder elegir. Tienen que subir las tarifas. Hay una letra del fondo que dice que si no lo suben, se rompe el acuerdo con el fondo. O elige Alberto Fernández por Martín Guzmán y las tarifas altas, como las plantea el fondo, o le doblan el brazo de nuevo, se queda Basualdo y se va Martín Guzmán. Yo te lo respondo con un dato. Ayer, mientras esta interna se sucede, decidió Kicillof montar un acto para anunciar medidas económicas de contención de la inflación 24 horas antes de conocer el índice oficial. Y en ese acto estuvo Feletti. Y Feletti dijo, tenemos que alinear salarios, tarifas e inflación. De modo que esa pelea está abierta. Y atenti porque...